Los autores intentan una aplicación de la teoría educativa del razonamiento propio de la lógica difusa a fin de superar la lógica discreta. La lógica difusa es considerada aquí como una estrategia para concretar los valores de realidad hipercomplejas que definen la educación. Realizan un aporte a las nuevas epistemologías de la educación por su capacidad de dar cuenta del orden de los conjuntos caóticos, borrosos y complejos. La lógica difusa posee el arma de la epistemología, la representación que es más fiel al tipo de fenómenos que estudian las ciencias de la educación. Con la lógica difusa podríamos responder la pregunta de ¿cuándo una persona está educada? En sus manifestaciones más cotidianas, hasta qué punto se ha entendido un concepto, hasta qué nivel se ha orientado a un alumno. El modelo matemático propio de la lógica difusa es una primera herramienta para aproximar la epistemología pedagógica. Con ella, la teoría de la educación y los fenómenos que son de su competencia podrían ser estudiados. Iniciación a la lógica difusa y contexto crítico educativo. El origen de la lógica difusa o borrosa se encuentra en la obra de Sadet en 1965, cuando en la Universidad de Berkeley aplicó la lógica difusa multievaluada, aplicada a la lógica de conjuntos. Ello pudo desarrollar una lógica que, a diferencia de la propia booleana, contemplaba no solo las opciones de verdadero o falso, sino que también las múltiples variables de respuesta que se encuentran entre ambas. La lógica difusa es una alternativa a la lógica discreta en el sentido en que usa grados de pertenencia categorial en vez de adscribirse a categorías máximas del orden contrario como todo o nada, blanco o negro. La lógica difusa es una alternativa a la lógica basada en conjuntos discretos que pretende saber si alguien o algo forma parte o no de un conjunto determinado, según cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, un estudiante aprobó o reprobó. Mientras que, por el contrario, en la lógica difusa se cubren grados diversos de pertinencia y no descripciones basadas en todo o nada. La lógica difusa no rechaza la lógica discreta, considera esta como uno de los casos posibles, de tal manera que la lógica discreta se podría entender como un caso particular de la lógica difusa. Con esto se quiere decir que los procesos educativos no siempre son discretos, pues pueden darse otras muchas posibilidades reales que hoy en día no se tienen en cuenta o que se aplican falsamente a categorías discretas. Esto es por lo que general ha realizado la teoría de la educación, a saber buscar fórmulas arbitrarias y artificiales que definen discretamente situaciones educativas. Por ejemplo, medir ciertas actitudes para considerar que un alumno ha integrado los valores de la educación ambiental. La educación, por compleja, es caótica, es decir, incierta, y la lógica difusa es paralelamente una estrategia para abordar los problemas de incertidumbre. Incluso en las evaluaciones educativas que pretenden afinar los niveles de certidumbre, discriminando positiva o negativamente al alumno, a un centro o a un profesor. Es necesario que de una vez por todas la teoría educativa se dé cuenta de que en muchas de sus cuestiones, diagnósticos educativos, sociales y evaluaciones, etc., no es posible razonar y definir de acuerdo a la lógica tradicional. Ya que trata por lo general de razonamientos aproximados en los que en determinado momento del razonamiento se decide por aproximación la adscripción a uno u otro conjunto. Sadet
utilizó una generalización de la teoría de conjuntos que resultaba operativa en los casos en los que parecía difícil determinar la pertenencia o no pertenencia de un elemento dado a un conjunto determinado.